quiero hacer alusión a que cualquier duda o inquietud con respecto a la calificación de actividades, notas finales, etcétera, de esa parte, me la pueden escribir al correo. Este no es el espacio para hacer preguntas de esa naturaleza, así que les pido el favor que si tienen alguna duda o inquietud con respecto a las calificaciones, me escriba al correo y yo con mucho gusto le resuelvo su duda o la inquietud y según la profundidad o bueno, lo que sea, puedo llamarlo para que básicamente resolverle su duda. A partir de ayer se comenzó el segundo bloque evaluativo. Este segundo bloque evaluativo corresponde a un tema que se llama aplicaciones de la integral. Ya la pestaña correspondiente a este tema ya está abierta, ¿cierto? En la cual ustedes podrán apreciar que hay 4 actividades de aprendizaje. Nuevamente, esas actividades de aprendizaje toca entregarlas resueltas totalmente entre el 6 y el 11 de septiembre, ¿cierto? O sea que lo que vamos a hacer de aquí hasta el 6 es ir, digamos, evacuando, ir trabajando los temas correspondientes asociados con las actividades de aprendizaje y ustedes las van a ir resolviendo y ya cuando llegue el día 6, pues básicamente tendrá la posibilidad de entregarlas en un solo archivo de la misma manera como lo hice en el primer bloque evaluativo. La segunda actividad evaluativa hace referencia a un trabajo de finalización, el cual también se abrirá entre el 6 y el 11 de septiembre para su entrega correspondiente. Entonces, pues, cuando se abra, allí vendrá, digamos, todas las condiciones de desarrollo, entrega, calificación, etcétera, con respecto a esa actividad correspondiente. Este segundo bloque, así haciendo cuentas, son 14% correspondiente a las actividades de aprendizaje, que son 4, 20% que es la actividad de finalización, se nos dará un 34%, que sumado al 29%, pues nos va a dar un 63% cuando finalicemos el 11 de septiembre, ¿cierto? Entonces ya pasaremos la mitad del porcentaje, seguramente podremos encontrar personas que como estamos hablando del 63%, si les ha ido 5 en todo, pues de pronto tienen la posibilidad de ya aprobar la materia. Si no, seguramente tendrán que trabajar para ese último periodo que oportunamente mostraremos. El día de ayer hice una tutoría a la cual están asistiendo en promedio 2, 3 personas. Y el tema pues, que estuvimos trabajando, pues básicamente eran los métodos de integración. Entonces, hoy lo que voy a hacer es contarles de qué se trata el temario, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer, ¿cierto? Y ya empezar en tema, ¿cierto? O sea, yo lo que voy a hacer es, estos son los temas que nos corresponden, estos son las cosas importantes, los conceptos y los procedimientos, y ustedes empezarán a estudiar esta semana, seguramente la actividad de aprendizaje, las 5, las 6, las que podamos avanzar más, y dentro de 8 días, el día lunes, pues empezaremos a resolver dudas sobre ese tema y en particular sobre las actividades de aprendizaje, ¿cierto? Si tiene algún problema con algún ejercicio o alguna cosa así por el estilo. Entonces, ya di la orden de grabar, entonces vamos a compartir básicamente lo del día de hoy. Entonces, esta segunda unidad de trabajo tiene un nombre muy particular. Bueno, estamos por aquí, estamos acá. Entonces, esta segunda unidad de trabajo se llama la secuencia didáctica número 2 y tiene que ver con respecto a aplicaciones de la integral. Bueno, entonces aquí es importante identificar varias cosas. La primera de ellas, bueno, entonces vamos a hablar de lo que son los métodos de integración. Entonces, contemos brevemente por qué se ven métodos de integración en cálculo integral. Resulta que cuando tenemos el teorema fundamental del cálculo integral en sus dos partes, la parte 1 y la parte 2, la primera parte nos dice la existencia de una antiderivada.
digamos, técnicamente, no siempre existe esa función al cual uno la derive y encuentre la función que está por dentro, ¿no? Es decir, no siempre está la antiderivada, ¿cierto? Por un lado. Y el segundo, pues nos permite, digamos, aplicar para una integral definida en un momento determinado, si se conoce obviamente la función antiderivada, pues aplicarla a los extremos de los intervalos y con eso encontramos la integral definida. Pero técnicamente no siempre es fácil calcular la integral de una función. Pues para funciones elementales, cuando estoy diciendo funciones elementales, estoy hablando de funciones básicas. Por ejemplo, estoy hablando de una función lineal, de una función cuadrática o en general de una función polinómica, pues no es complicado encontrar la integral de una función. Hay otras funciones también que acompañan a ellas y que no son muy complejas. Por ejemplo, la función e a la x, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas. Hay un buen variado conjunto de funciones a los cuales encontrarle la antiderivada no es nada difícil, ¿cierto? Es más, se obtienen básicamente a través del proceso de saber derivar. Entonces, cuando no hay esa posibilidad, entonces hay que utilizar los métodos de integración. Estos métodos de integración son variados, hay muchos, pero nosotros nos vamos a centrar en dos. Uno que es el de la sustitución y otro que se llama por partes. Por partes. Hay más métodos, pero realmente hemos llegado a la conclusión de que uno no necesita conocer muchos más métodos porque esos métodos adicionales son para determinados tipos de funciones que no son del uso básicamente del administrador de empresas o de una persona que trabaje en el área financiera. Entonces, por lo tanto, no hay necesidad de ahondarse en los métodos de integración, sino solamente nos vamos a centrar, digamos, en los más comunes, en los más conocidos y que son aplicables a un cierto tipo y clase de funciones. Como segundo, vamos a hablar del teorema del valor medio para el cálculo integral. Resulta que hay un teorema del valor medio para el cálculo diferencial, ¿cierto? Digamos, hay una cosa muy particular de relación entre los dos, y es que encontrar un valor de C en el intervalo que cumpla con una condición, bien sea en el cálculo diferencial o en el cálculo integral, hace referencia a esa palabra medio, ¿cierto? O sea que ese valor que encontramos, según la propiedad que vayamos a trabajar para el diferencial para el integral, pues está oscilando entre los extremos del intervalo, es decir, entre el intervalo A y B. Este teorema del valor medio tiene algunas aplicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en estadística. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que uno puede hallar el valor promedio de cosas de naturaleza finita. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, cojan estas 5 notas, háganme el favor y saca el promedio, pues usted coge las 5 notas, la suma, divide por 5 y esa es la nota promedio de esas 5. Pero ese es el caso finito. ¿Qué pasa cuando tenemos un número infinito de valores? ¿Cómo hacemos para calcular el valor promedio? Pues para eso está el cálculo integral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en primera instancia nos sirve para encontrar el valor promedio de las imágenes de una función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería, digamos, su primera aplicación. Hay otra que es muy importante, que es, digamos, de naturaleza geométrica, que nos permite establecer la relación entre lo que es la integral y un rectángulo, que a pesar de que la integral a la cual estemos calculando, la función no sea como muy uniforme, por el contrario, sea toda amorfa, su área o su valor de integral se puede encontrar como el producto, básicamente la longitud, hecho el rectángulo en un momento determinado. ¿Listo? Digamos que esa sería otra aplicación, ¿cierto? De naturaleza, digamos, del teorema del valor medio. Ya eso llegaremos allá a eso. Una tercera ya son las aplicaciones de la integral. Entonces,
Una de las aplicaciones, digamos, desde el punto de vista matemático, hasta ahora no habíamos hablado de eso, tiene que ver con el hallazgo o el búsqueda del área, de la medida de una superficie. ¿Cómo hacemos para medir una superficie? Entonces, para eso utilizamos el cálculo integral. Entonces, aprendemos a calcular el área bajo la curva de una función, ¿cierto? Pero también lo podemos hacer entre dos funciones, ¿cierto? Bueno, digamos que eso sería como aplicaciones de naturaleza matemática estrictamente. Pero vemos nosotros que hay un proceso que se trabaja mucho en el área de la administración, en la parte financiera, que tiene que ver con el proceso de oferta y demanda. Resulta que esta función oferta y esta función demanda, pues nos relaciona variables, ¿cierto? Que sería básicamente el número de artículos versus el precio. Entonces, cada una de estas funciones, pues obviamente es un tipo especial de funciones, pero el tipo especial de funciones más común es que ambas funciones sean unas funciones de naturaleza lineal. Entonces, al ser de naturaleza lineal nos ayuda mucho porque podemos encontrar el punto de equilibrio, podemos encontrar a través de la integral el superávit de los consumidores o de los ofertantes, ¿cierto? O de las demandantes. Y eso lo hacemos a través de la integral. Y un cuarto tema importante es integrales impropias. Integrales impropias. ¿Qué es una integral impropia? Bueno, resulta que nosotros hemos venido trabajando hasta ahora con integrales definidas, ¿cierto? Es decir, integrales que son de esta forma. Integral en el intervalo desde A hasta B de la función f de x, bueno, y nos ponemos en la tarea de encontrar ese valor. Pero la pregunta es, ¿siempre vamos a tener un intervalo de naturaleza cerrado para definir una integral? Pues la respuesta es no. A veces, por ejemplo, podemos tener integrales que van, por ejemplo, desde A hasta más infinito, de f de x, ¿cierto? Entonces, esas integrales impropias tienen dos tipos. Uno que tiene que ver básicamente en dónde coloca usted esos infinitos. Pueda que lo coloque en la parte de arriba, pueda que lo coloque en la parte de abajo, o pueda que lo coloca tanto arriba como abajo. Es decir, calcular una integral que va desde menos infinito hasta más infinito de la función, pues eso sirve, por ejemplo, para aplicaciones, por ejemplo, en probabilidad, para saber que el área bajo la curva vale 1. Ustedes saben que la probabilidad básicamente se mide de un evento o de un suceso, se mide entre 0 y 1. Entonces, precisamente por eso necesitamos funciones que vayan desde menos infinito a más infinito y que su área bajo la curva valga 1. Otro tipo especial de, digamos, de integrales impropias son integrales en donde la función que estamos integrando es una función que no es continua en uno de los dos extremos del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, voy a decir algo aquí. Por ejemplo, si yo tengo la función g de x igual a 1 sobre x, es claro para nosotros que esta función tiene como dominio, son todos los reales quitándole el 0, porque no podemos hallar la imagen en 0. Pero podemos preguntarnos cuánto vale la integral, por ejemplo, entre 0 y 2 de la función 1 sobre x de x. ¿Cuánto vale esa integral? Eso quiere decir que uno de los límites de integración es un valor que no es continuo para la función que estamos evaluando, ¿cierto? Entonces, a ver qué posibilidad hay de que esa función, esa integral tenga o no tenga integral. Entonces, como ustedes pueden ver, hay 4 temas que debemos estudiar. Ustedes van al aula virtual y se van a dar cuenta que allí aparece cuáles son los conceptos y los procedimientos que debemos manejar importantes en cada una de las actividades de aprendizaje. Es bueno que identifiquen los conceptos, que identifiquen los procedimientos asociados. Por ejemplo, si yo les digo qué procedimiento está asociado con el método de integración, entonces yo le digo, bueno, usted debe tener la capacidad de encontrar la integral de una función a la cual se le puede hallar por sustitución o lo puede hacer por partes.
Yo sé que la función se puede integrar por allá, pero la persona que tiene que hacer el proceso es usted, ¿cierto? Entonces es un procedimiento. Digamos que estas cosas que están aquí son de procedimiento, no son tanto de concepto, sino de procedimiento. Este, que es el teorema del valor medio, tiene las dos cosas, es conceptual, ¿cierto? Como también tiene parte procedimental. No se les haga raro que les pregunte en alguna actividad de aprendizaje cuál es la relación o qué aporte geométrico nos da el teorema del valor medio del cálculo integral, ¿cierto? Entonces, ahí es una cuestión de orden conceptual, ¿para qué nos sirve? Estos que tenemos acá en el tercero también son solamente procedimientos. Hay que aprender a encontrar el área bajo la curva de una función o entre dos funciones y aprender a calcular todo lo relacionado con el modelo de oferta y demanda o con otros modelos que no necesariamente tienen que ser modelos de naturaleza económica. Y estas que tengo aquí también todas son, pues tiene de las dos cosas, conceptual y tiene procedimental, tiene las dos cosas. Conceptual desde que yo le pregunte a usted, a cualquiera de ustedes, oiga, esto es una integral impropia, dígame si sí o si no, ¿cierto? Eso es una cuestión conceptual, que usted me diga si sí o si no, y dígame la razón por la cual sí lo es o no lo es. Y luego de que usted me diga si efectivamente es una integral impropia, entonces dé la posibilidad de encontrar el valor asociado a esa integral impropia, si es que existe, porque ya miraremos que no es escribir básicamente una integral impropia, construirla y ya de por hecho existe, sino entonces pues no tendría sentido. Entonces hay muchas cosas muy procedimentales y como son procedimentales, pues toca aprender, ¿cierto? ¿Cómo así, profesora? ¿A qué se refiere usted? Bueno, resulta, y les he dado el ejemplo desde el primer día de clases, que yo o una persona quiere aprender natación en el estilo libre. Para las personas que nadan, o para ustedes personas que no nadan, pero han observado personas que lo hacen muy bien con el estilo libre, usted va y le pregunta, ¿cómo hace uno para mejorar en el estilo libre? Y él le va a decir, mire, ¿cuál es el procedimiento? Primero que todo, tiene que mejorar mucho la resistencia, la técnica, ¿cierto? ¿Cómo es que saco el brazo? ¿Hasta dónde lo saco? ¿Dónde saco el codo? ¿Cómo meto la mano? ¿Cómo estiro el brazo para lograr un poco más de avance? Entonces son cosas procedimentales y esas cosas procedimentales hay que ensayarlas. No van a creer que una persona que se mete a la piscina ya, pues por el hecho de meterse a la piscina ya sabe todos los estilos de natación. No, se le pueden pasar todos los años de su vida tratando de aprender todos los estilos de aprendizaje, todos los estilos de natación, incluso si se centra en uno, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer mariposa, ¿cierto? El estilo mariposa, por decir algo. Ese estilo implica toda una técnica muy especial y esa técnica hay que entrenarla todos y los santos días. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es mi consejo? Si estos temas son de naturaleza procedimentales, pues seguramente lo que tendremos que hacer es mucho ensayo, ¿cierto? Hacer uno, hacer dos, tres, cuatro. Muchas personas me preguntan, profe, ¿usted cuántas integrales ha hecho en la vida? Yo perdí la cuenta, porque cuando estuve en la universidad hice cantidades de integrales. Cuando empecé a trabajar, he hecho también otra cantidad de integrales, no solamente enseñándolas, sino también las que me traen mis compañeros, bueno, todas esas cosas. Y hoy, a estas alturas del campeonato, usted me puede poner una integral y créanme que se puede traer una integral aparentemente sencilla y puede ser muy complicada de resolver. Lo que sí les voy a decir es que precisamente por la experiencia de muchos años de estar haciendo integrales, seguramente yo ya tengo la manera de decir, esta integral pues no es muy fácil, pero se puede resolver por esta parte, ¿cierto? Pero es complejo, no es nada sencillo. Pero no van a pensar que por eso entonces yo les voy a poner integrales difíciles, con la idea como de quebrarlos, ¿no? Voy a ponerles integrales que perfectamente sé que pueden resolver, ¿cierto? Que tienen los elementos correspondientes. Bueno, entonces entremos en materia. Entrar en materia quiere decir que hay, vamos a poner título,
Método de sustitución. La palabra lo dice, el tema lo dice. Tendremos que sustituir, cambiar, ¿no? Que lo que quede claro, cambiar. ¿Cuál es la técnica? O sea, voy a mostrarles, digamos, cómo sería el procedimiento. Ahorita les muestro cuál es la base fundamental. Supónganse que yo les doy una integral indefinida, ¿cierto? De una función f de x, ¿cierto? Bueno. Pero me doy cuenta que, pues, no es un polinomio, no es de esas funciones conocidas que uno dice. ¿Por qué? A ver, ¿de qué está hablando este profesor Davidson? Si yo le pongo la integral de x a la 2 de x y le pregunto cuál es la integral de esa función, pues de acuerdo a lo que vimos en el tema pasado, esta función que tenemos acá es una función cuadrática, la más elemental. Pero, si ustedes han leído, la integral de x a la p de x ya tiene una fórmula, y esta es x a la p más 1 sobre p más 1 más una constante con la condición de que p sea distinto de menos 1. Eso quiere decir que toda función polinómica prácticamente ya puedo encontrarle cuál es la integral. Eso quiere decir que la integral de x a la 2 es muy fácil de hacer, porque lo único que toca hacer es coger el exponente, sumarle una unidad, que en este caso es 3, dividir por esa misma cantidad y sumarle la constante de integración. Esta función que está aquí es la que se conoce como la antiderivada. O si quiere, coja la completa con todo y la constante. Lo que pasa es que cuando va a probar si es antiderivada o no, pues deriva y pues la derivada de la constante vale 0. ¿Vale? Entonces, voy a borrar para que entendamos que pues habrá momentos en cual la integral es muy trivial de hacer porque depende de la naturaleza de la función. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, si yo tengo una función en donde la variable importante, aquí lo voy a poner debajo, la variable importante es x, ¿cierto? X. Pues yo voy a transformar esa integral en una nueva función, llamémosla así, g de u, en donde la variable ya no es la variable x, sino es la variable u. Pero entonces, ¿por qué cambiamos? ¿O para qué cambiamos? Pues cambiamos para hacer esta integral sea inmediata. O por lo menos medianamente en unos pasos subsiguientes se pueda resolver, ¿cierto? ¿Vale? Después de que haya hecho eso, entonces, pues lo de siempre, ¿no? Empezamos con la variable x, pasamos a la variable u, pues tenemos que volver a la variable x original. Entonces volvemos nuevamente aquí y la respuesta pues que tendremos que dar aquí es una función, entonces la vamos a llamar w en términos de x, ¿cierto? Con las condiciones obviamente de la primera parte del teorema fundamental del cálculo integral. Bueno, entonces la pregunta es, ya sabemos por qué lo hacemos, ¿cierto? Cada vez vamos a buscar cuál es el objeto, ¿cierto? O sea, si yo tengo una integral, pues voy a ver si esa integral la pueden hacer por sustitución o no, ¿cierto? Pero sé que de antemano lo que voy a hacer, si hago una sustitución, paso a una integral un poco más sencilla, más fácil, se han reducido los términos, seguramente la integral que está por dentro es mucho más fácil de resolver, o por lo menos la conozco, por eso es importante tener una tabla de integrales, ¿cierto? A la derecha hay uno tener una tabla de integrales, que eso lo hay en cualquier libro de cálculo integral, digamos las integrales de funciones básicas, fundamentales, las funciones polinómicas, las funciones exponenciales, las funciones, digamos, trigonométricas, que son funciones que básicamente con eso estamos lidiando en el campo de la administración de empresas. ¿A quién se aplica el método de sustitución? Se aplica la función compuesta. Bueno, para ustedes será como la primera vez que habla de función compuesta, espero que no. ¿Qué es una función compuesta? Bueno, es una función compuesta, entre paréntesis, tiene dos funciones. ¿Cómo así, profesor? Sí, tiene una función f de x
y otra función que es g de x. Tiene dos funciones. Estas funciones operan de la siguiente manera. Estas funciones operan de tal manera que una se aplica a continuación de la otra. Bueno, profesor, pero deme un ejemplo que yo entienda. Entonces yo les pregunto, bueno, será muy difícil de entender que cuando uno está en una empresa, ¿cierto? Pues, o en una fábrica, ahí hay muchos procesos que se basan precisamente en la función compuesta. Por ejemplo, ¿cierto? La hechura de los automóviles, ¿cierto? Están en una línea de producción. En esta primera línea está el montaje del motor, de todas las partes, digamos, mecánicas. Luego, después de que está hecha todas las partes mecánicas, le meten toda la parte eléctrica. Luego que está el carro ya está con las dos partes, pasa a una tercera en la cual le empiezan a poner toda la carrocería y así sucesivamente hasta que sale al final. Esos procesos, cada uno de esos procesos es un proceso funcional, porque entendamos que es una función lo que hace es convertir elementos de un conjunto en otro, o sea, transformar un conjunto de cosas, ¿vale? Entonces es muy importante aquí quién opera primero y quién opera segundo. ¿Quién es la primera y quién es la segunda? ¿Por qué? Porque es muy importante saber cómo, en qué orden se aplican las funciones, porque no necesariamente van a producir el mismo resultado, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las empresas, darnos cuenta que los procesos funcionales estén en el orden que usted quiera, ¿cierto? O que básicamente entienda que le va a producir el resultado que usted necesita. ¿Y por qué lo digo? Voy a ir a una empresa de gaseosas, en donde la línea de producción aquí venía una botella, estoy pintando la botella, llamemos la función f de x. Esta función se encarga de coger, vamos a ponerle aquí, de poner a la botellita, echarle agüita, bueno, echarle un líquido, puede ser gaseosa, lo que sea. Cuando ya está llena la esta, entonces entra la siguiente función, que es la función g de x, que lo que hace es coger la botellita, que ya está con agüita, y ponerle una tapa. Pone una tapita. Listo. Entonces, esto en el lenguaje matemático se escribe g compuesto f de x, que se acostumbra a escribir g de f de x, entendiendo que f de x es la primera función que entra y g es la segunda que entra. Si me pongo a dibujarles la misma línea de producción, pero con el orden invertido de las funciones, quiere decir que primero yo tapo el frasquito o la botella y después pasa a ser llenada. Pero la lógica me dice que si ya la botella está tapada, pues no la va a poder llenar. Entonces, por ahí es por eso es que los resultados aquí no son los mismos, porque depende en gran medida en cómo escribe usted el orden de las funciones. Por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado y tengo la función g de x igual a seno de x. Si yo le pido que por favor me construya la función g de f de x, pues usted me escribe g entre paréntesis f de x es x al cuadrado y lo que hace la función g con los elementos que tiene es calcularle el seno a esa variable. Entonces aquí le va a dar como resultado seno de x a la 2. Pero si me hace al contrario, miren lo que va a obtener f de quién. G de x en este caso es seno de x. Y lo que hace la función es f, es cada vez que entra, lo que entre, elevarlo al cuadrado, entonces esto nos va a quedar seno al cuadrado de x. Esto que está aquí y esto que aquí está son dos cosas bien diferentes, porque el cuadrado está aquí aplicando sobre la variable x, mientras el cuadrado está aplicando aquí sobre toda la función seno de x, por lo tanto no me produce exactamente lo mismo. Entonces, vamos a abrir un tablero anexo para que haya claridad sobre el tipo de funciones con las cuales vamos a trabajar. Entonces vamos a poner la función aquí g de f de x. Entonces esta función, que es la función compuesta, vamos a pedirle que la derive.
¿Cómo se deriva la función compuesta? La derivada de la función compuesta es muy fácil de entender, porque se deriva al contrario del orden en el cual entran las funciones. ¿Me explico? En este proceso que tenemos aquí, la primera función que entra es f y la segunda que entra es g. Pero cuando lo voy a derivar, hago todo lo contrario. Derivo primero la que entró segundo y voy adicionando la que derivo como primero. Entonces se escribe de la siguiente manera. La derivada de eso es g' calculado en f de x por la derivada de la función f. Eso es lo que ustedes conocen como la derivada interna, ¿cierto? Derivada interna. Por ejemplo, supongamos que usted tiene la función, vamos a poner la función h de x igual a lo siguiente, e a la x a la 2. ¿Cómo se deriva esa función? Bueno, entonces la derivada de esta función empieza de la siguiente manera. Esta función realmente está compuesta, ¿cierto?, de dos funciones. Una que sea la x y la otra que es el cuadrado de la función. Pero entonces lo que empezamos es cogiendo la función más grande, que es toda esta, y pues la derivada de una función exponencial es ella misma, entonces escribimos aquí e a la x al cuadrado. Multiplicado, entonces por la función, ¿cierto?, que ya entra de segundo, bueno, que entra de primero, acuérdense en el orden inverso, entonces aquí me queda 2x. Entonces la derivada de la función es e a la x por 2x, ¿vale? Siempre desde afuera hacia adentro empieza, por eso es que se llama la derivada interna, porque empezamos desde más afuera hasta los procesos más interiores a hacer los procesos básicamente derivados. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo para que los estudiantes entiendan. Por ejemplo, profesor, ¿cuál es la integral de e a la seno de x por coseno de x de x? Bueno, pues esta integral, como ustedes pueden ver, está en términos del producto de dos funciones. Uno diría, oiga, pero entonces, el profesor lo que me está preguntando es, ¿cuál será la función g de x? Aquí se la ponemos en interrogación, de tal manera que la derivada de la función g, pues nos dé la función, vamos a correr esto más para abajito, nos dé la función f de x. Oiga, ¿qué se me hizo? Se perdió. Ah, se convirtió. Entonces pongámoslo aquí. Eso, muy bonito. Listo. Pues si alguien sabe cuál es la función que al derivarla da esta función, pues que nos diga de una vez y terminamos de una vez la integral. Entonces no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace aquí? Vuelvo a escribir la integral e a la seno de x por coseno de x de x. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué fue lo que dije yo primero? Que nos toca convertir esto en una, o sea, toca utilizar una nueva variable, por eso se llama sustitución. Entonces me tocará decir u igual. ¿A quién? A alguna función de las que usted ve ahí en la integral, pero ojo, de tal manera o forma que la derivada de esa función también esté ahí. Entonces, uno se da cuenta aquí que la función u igual a seno de x, cuando usted la deriva, pues da la función coseno de x de x. Entonces, ojo, ¿qué vamos aprendiendo en sustitución? Lo que usted coja como función, debe tener cuidado de que la derivada de esa función exista y que esté también ahí dentro de la integral. Eso quiere decir que esta integral, ¿cierto?, se va a transformar en lo siguiente. Como dijimos que es sustitución, pues entonces ahora todo lo que vaya a escribir, toca escribirlo en términos de la variable nueva, que en este caso es la variable u. Pero como estamos sustituyendo, como aquí tenemos seno de x y seno de x es u, pues escribimos e a la u. Aquí tenemos coseno de x, que como ustedes pueden ver es de u. Entonces esta integral es e a la u de u. Esta integral ya es muy fácil de resolver, ¿cierto? Porque una de las funciones que tiene las grandes características de que su derivada y su integral es exactamente la misma es la función exponencial. Entonces aquí escribe usted como respuesta e a la u más la constante. ¿Qué le falta hacer entonces? Buscar, ¿cierto?, a qué
la respuesta le dé en términos de la variable original, pero para eso tiene la sustitución, entonces escribe e a la, voy a escribir aquí, ya la embarré, borremos este aquí, volvemos acá, el u habíamos dicho que era seno de x más la constante, y esta es la integral que estábamos pidiendo, ¿vale? Bueno, pues ustedes dirán, bueno, este ejemplo estuvo como facilongo, morongo. Pues señores, en el aula virtual hay integrales que tienen ese formato, esa estructura, y que nos toca de una u otra manera aprenderlo a conocer para poderlo aplicar, ¿cierto? Vuelvo y juego de la natación, ¿no? A uno ya en natación le dicen, bueno, es que ese brazo, ¿cómo va ese dedo? ¿Va hacia arriba, va hacia abajo? Es que no me están viendo. ¿Va así la mano, profesor? ¿O va así? Y cuando va hacia atrás, ¿cómo va la mano? Eso es técnica, eso es procedimiento. Y uno no aprende esas técnicas, sino hasta que pues, practica, ¿cierto? Hasta que haga una actividad casi que la vuelva rutinaria, ¿cierto? Y esto también es parte de la rutina. Aprender básicamente los procesos de la integral, y en este caso de la integración por sustitución. Voy a dejar de compartir y voy a esperar a ver si tienen preguntas ustedes con respecto a este tema, o espero que básicamente ustedes estudien esta semanita, ¿cierto? El día lunes nos toca la próxima tutoría, entonces espero que ya me tengan preguntas sobre el método de sustitución, sobre el método por partes. En el aula virtual está la teoría, está creo un video, está la actividad de aprendizaje, bueno, hay varias cosas que pueden utilizar y sobre todo ponerse a trabajar, ¿cierto? No van a esperar que llegue el domingo o el lunes eh, para hacer preguntas, sino que hay que empezar a estudiar con tiempo. ¿Y dónde se hacen esas preguntas? Y ya se los he dicho reiterativamente, hay un foro de preguntas, el foro de novedades, allá va y me escribe la pregunta, y espero que me hagan las preguntas para poder yo tener material el día lunes para poder, digamos, responderle las preguntas. Si no tienen preguntas, pues bueno, de todas maneras yo hago la tutoría y veré entonces de qué tema hablo, ¿cierto? Pues como veo que todo está claro, pues tengo perfectamente el derecho de seguir en el tema hacia adelante, porque como no hay preguntas, entonces espero que las preguntas las formulen. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos expuesto? Alba, Adriana, Camila, Marisol o Tatiana. ¿Todo claro? Profesor, yo tengo dos dudas. Si no es de notas, con mucho gusto, la aclaro. No, señor. Okay. Usted dijo cuando empezó, nos hizo el resumen de la segunda unidad didáctica, que una de las aplicaciones del cálculo integral eran con la oferta y demanda. Sí, señora. ¿Cierto? Entonces, en cálculo diferencial, pues yo aprendí a obtener los puntos de corte de la función y el punto de equilibrio. No, en el diferencial, no en el integral. Eso, en el diferencial. Entonces, ajá, en el integral usted dijo que el área bajo la curva, y eso en los negocios, ¿cómo se aplica? Como es un área, ¿cierto? Es un área específica. Por ejemplo, cuando estamos allá hablando en oferta y demanda, hay ciertos espacios que son superficies, que son medibles desde el punto de vista del área, que se hacen básicamente a través del cálculo de la integral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el superávit del consumidor, que ya miraremos de qué se trata, es una superficie y forma parte, digamos, del modelo de la oferta y la demanda, pero es un espacio que se identifica allá en el plano cartesiano y que nos sirve básicamente para tomar decisiones, ¿cierto? ¿Hasta qué punto podemos nosotros hacer el proceso de oferta y hasta qué punto en un momento la demanda puede bajarse o subirse? Entonces, esos procesos son medibles desde el punto de vista de la integral. Entonces, digamos que la integral en primera instancia es un área, ¿cierto? Digamos, es medible desde el punto de vista numérico y dice vale 30 o 40 centímetros cuadrados, por decir algo, una unidad de área, kilómetros cuadrados, lo que sea. Pero ya en el caso de la oferta y la demanda, nos refiere básicamente a la relación del precio y el número de artículos, ¿cierto? Entonces, saber
en un momento dado si debo producir más artículos o no, para en un momento dado obtener las ganancias que uno en un momento dado necesita o quiere. Eso con respecto a la oferta y la demanda, pero también la utilidad, por ejemplo, también se puede trabajar desde el punto de vista de la integral. Pero como lo digo, es básicamente, eso son áreas o son superficies medibles que nosotros vamos a relacionar con respecto al tema de la oferta y la demanda. ¿Listo, Marisol? Alba Lucía, profe. Alba Lucía, gracias. Y la segunda pregunta es que pues yo entré tarde y pues eso es responsabilidad mía, no suya, pero he buscado mucho el módulo de cálculo integral y no lo encuentro. ¿Usted va subiendo por partes? Sí, Esta materia no tiene ahora ya no módulo. se sube total, sino se sube por partes. Ah, ok, profe, Ahí usted gracias. observará en las actividades de aprendizaje que ahí está un pedazo del módulo que hace referencia al tema específico. Por ejemplo, el métodos de integración, ahí está subido las páginas 45 y 47 y solamente se refieren a esas páginas. Haga de cuenta como si el módulo total lo hubiéramos partido en partecitas asociadas a las actividades de aprendizaje para que las personas pues no tengan, digamos, todo el módulo completo, sino vayan leyendo básicamente lo que se necesita en un momento determinado, Alba Lucía. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, ok, muchas gracias, Alba Lucía. Entonces la teleclase ha terminado, entonces nos vemos el lunes en la tutoría número 5, si no estoy mal. Entonces nos vemos el día lunes.